Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú estés bendiciendo nuestras vidas, que estés bendiciendo a tu iglesia, a nuestra familia. Bendice a mi esposa en el nombre de Cristo también. Trae salud sobre ella, sobre los hermanos en el nombre de Jesús, sobre toda la familia en la fe. Se estuvo obrando. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos que están. Gracias por lo que van a escuchar. Gracias por los que van a estar en camino para llegar pronto a tu casa. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Que esta palabra, la palabra que nos compartes en Santiago a través de tu Espíritu Santo, nos haga bien al corazón, a mí como pastor, a mi esposa, a tus hijos de esta casa, en el nombre de Jesús. Líbranos de todo mal, de toda tentación, y ahora, amado Dios, te glorificamos. Tú estás en los cielos, santificado es tu nombre, la voluntad que se hace en los cielos se haga en nuestra vida. Danos paz, danos fuerzas, danos tu palabra, y danos, Señor, la presencia de tu Hijo Jesucristo en cada corazón. Gracias por el perdón de pecados, gracias, Señor, por lo que viene, gracias, amado Dios, por lo que está por delante. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por ser nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, estamos viendo Santiago y hemos llegado, después de un derrotero especial, al capítulo 5 del Evangelio, a la carta de Santiago. Recuerden que Santiago está vinculado a Jesucristo, ¿sí? Él es Jacobo, es hermano de Jesús, ¿sí? Y nos deja en esta carta lo que venimos comentando, lo práctico. Cuando uno quiere aprender algo práctico para la vida cristiana, tiene que leer el Nuevo Testamento, en la parte de las cartas, la carta de Santiago. Tiene que leerla, tiene que absorberla, ver qué es lo que pide el Señor en la carta de Santiago, cómo corrige nuestra manera de pensar, cómo habla de nuestra paciencia, cómo habla de nuestra fidelidad, cómo habla de lo que ya sabemos y que no ponemos por obra, por ejemplo, que no nos sea pecado, las cosas prácticas de no hacernos amigos del mundo, de resistirle al diablo. Y en este quinto capítulo, en la carta de Santiago, vamos a ver algunas cosas que son de mucha utilidad en la oración de la iglesia, en la relación de la iglesia, ¿sí? Y en uno de los puntos que más le duele a las personas, que es el dinero, el amor al dinero. Así que vamos a tocar varias partes que son prácticas. Y si me fuera al Antiguo Testamento, como ya lo dije en otras veces, lo que tengo que hacer es leer Proverbios. Entonces, tanto Proverbios en el Antiguo como Santiago en el Nuevo son cartas prácticas que me corrigen, que me hacen mejor hijo de Dios. Amado Dios, gracias por esta palabra que vamos a compartir ahora. Vamos a comenzar leyendo el texto bíblico de Santiago y después vamos a trabajar con la guía de trabajo de la iglesia. Amén. Vamos a leer entonces Santiago, vamos a buscar en nuestra Biblia. Recuerden, estoy en el Nuevo Testamento y estoy en el capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro, dice, y plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vamos a llegar hasta ese versículo que es el 3 y vamos a comenzar a desandarlo. Primero hablar de los ricos. En el primer momento de la carta dice, vamos ahora ricos, ¿sí? Los que contaban, los ricos son los que cuentan con más de lo que necesitan ellos. Una persona rica es aquella persona que cuenta con algo más de lo que en realidad ella necesita, ¿sí? Para que Santiago los condene, como está sucediendo acá, es porque, aparte de ser acaudalados, hacían abuso de esas cosas en su vida, ¿sí? Y en esta misma carta hablábamos en el comienzo, por ejemplo, de no hacer menospreciar a las personas, o sea, no tener en menos a aquellos que no tienen. Así comenzábamos por ahí por capítulo 1 y seguíamos un poco en el capítulo 2 y ese es un poco lo que nuevo Santiago nos recuerda en este capítulo 5. Aquella persona que cuenta con algo más de lo que necesita, más acaudalado, es rico en sus recursos por encima de otros. Estos ricos eran perversos en este tiempo, como lo son ahora también. Mucha gente que atesora dinero, que ama el dinero, ¿sí? Es mala de corazón, es perversa de corazón y profesan quizás algunos una adhesión, una adherencia a la vida cristiana, pero en realidad están ajenos de esa vida cristiana.
La carta, como le digo, está dirigida a aquellos que dicen ser hijos de Dios, ¿sí? Ya sea judíos en el tiempo de esta diáspora, de esta carta, o cristianos que estaban ya congregando, estaban haciendo sus primeras armas, ¿sí? Entonces, esta adherencia a la fe cristiana, ¿sí? Se asociaba quizás a veces, como digo, con la sinagoga o con la iglesia, ¿sí? Pero su Dios real era el dinero, ¿sí? El Dios real de ellos era el dinero. De estos ricos se está hablando esta carta, ¿sí? Y dice también que Yorat y Aullat, ¿sí? Yorat y Aullat. Vamos a un ratito, ahora sí, a la guía que estamos compartiendo. Y veamos, usted va a ver en la parte del texto en rojo, que el texto en rojo tiene los 3 versículos que hemos tomado, ¿sí? Y repasando un poco esta historia de lo que estamos diciendo, decía, vamos ahora ricos, está en azul, que es el texto que estamos compartiendo. Dice, Santiago ha desarrollado la idea de una necesidad completa de dependencia de Dios. El rico no tiene completa dependencia de Dios. Dice, y reprende de una manera natural a aquellos que en su mayoría viven independientes de Dios, o sea, los ricos. Recuerden que, como decíamos recién, los ricos son aquellas personas que tienen más de lo que necesitan. Y dice un poquito más acá, y vamos a hablar de algunas personas ricas que usaban bien y de otras que no usaban bien. Por ejemplo, Jesús, ¿sí?, contó de algunas personas ricas entre sus seguidores, por ejemplo. Uno fue Zaqueo. Recuerden que Zaqueo era recaudador de impuestos. El hombre se había hecho rico a costa de los demás y por lo tanto, al hacerse rico a costa de los demás, tuvo que pedir perdón, tuvo que devolver lo que había robado además al pueblo de Israel, y aparte tuvo que hacer restitución, esa bendita palabra que está en el Antiguo Testamento que habla que si yo dañé a alguien, tengo que darle hasta 4 veces más y un poco más, porque tengo que cubrir esa ofensa. Otro rico que cuenta en el tiempo de Jesús fue José de Arimatea. José de Arimatea es el que va a reclamar el cuerpo de Jesús en el momento que es bajado de la cruz. Él va a cederle la tumba a Jesucristo, la tumba que estaba preparada para su familia. Él le va a ceder la tumba para que Jesús sea puesto en ese lugar. Y el tercer rico que está ahí anotado es Bernabé. Dice la guía, nos vemos obligados a reconocer que las riquezas representan un obstáculo adicional y significativo para el reino de Dios. En Mateo 19, 23 y 24 nos está aclarando esta cita bíblica, ¿sí? La vamos a leer, Mateo 19, versos 23 y 24. No está ahí puesta, pero gracias al Señor tenemos la Biblia, tenemos la palabra del Señor para seguirla. Y en Mateo 19, versos 23 y 24, la palabra del Señor me dice así. Entonces Jesús dijo a los discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y en el 24 reafirma la misma situación. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vamos a contar un poquito esta parte, porque muchas veces creen que es la aguja que uno conoce de la costura. Y no es la aguja de la costura. La aguja que habla acá, en las murallas de las ciudades, habían huecos, hendiduras, que una persona se podía esconder, se podía resguardar. Y meter un camello en esa hendidura que entraba una persona era imposible. Eso es lo que hace mención acá. No es la aguja de coser, así que no, los que sean costureras no pueden decir eso. En la muralla existían esos huecos que se protegía a la gente, ¿sí? En el caso de una tormenta de arena, en el caso de algún lugar. Entonces no es la aguja de la costura. Entonces quedamos bien que lo que estamos hablando es que, claro, entraba difícilmente una persona, casi acurrucada en ese huequito, ¿sí? Pero era difícil que entre un camello en pequeño hueco. Lo mismo pasa con los ricos. El que le sobra, ¿sí? Vimos 3 casos. Vimos a Bernabé, vimos a José de Arimatea y vimos a Zaqueo. En el caso de Zaqueo, es un hombre que tuvo que arrepentirse del dinero, dejar de lado el dinero para entrar al reino de los cielos. En el caso de José de Arimatea, no, porque él era un seguidor de Cristo, acaudalado,
pero con un buen corazón. Cuando se enteró de que Pilato, ¿sí?, tenía que hacer bajar el cuerpo de Jesús, él le ofrece su tumba familiar, digamos, su lugar. ¿Sí? Recuerden que la tumba no es como nosotros la conocemos, sería como si fuera un nicho de un cementerio. Ahora, es un lugar cavado en la piedra, la bendita piedra que se sella. Recuerden que se tapa la piedra en el hueco de la ladera ahí en el monte, y lo que pasa es que, bueno, se cava sobre la piedra un hueco, ahí se puso el cuerpo del Señor, cuerpo que no está, obviamente, usted ya lo sabe. Sigo acá. Dice también es cierto que la búsqueda de riquezas es una motivación para todo pecado concebible. Raíz de todos los males. Está la cita bíblica, nosotros algunos la conocemos de memoria. 1 de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Ciertamente, vuelvo a repetir, Jesús nos aclara mucho en los pasajes de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Les habla no solo a los ricos, el Señor, porque las riquezas y la gracia a veces pueden ir juntas, ¿sí? Gracia y riqueza pueden ir juntas, no hay problema. Sino como malvados, aquellas personas que son perversas teniendo, ¿sí?, egoísmo, amor al dinero, ¿sí?, no solo por revolcarse en las riquezas, sino por abusar de eso con orgullo, con lujo, opresión y crueldad. Vamos a hacer acá un punto importante. La iglesia, hay un montón de casos que, hermanos que tienen más que otros, que son patrones, nos vamos a meter un poquito dentro un rato a ese tema. Son patrones, tienen un buen pasar, pero a sus empleados, que también pueden ser creyentes o no, a los no creyentes le dan mal testimonio. Le pagan tarde, le pagan poco, los hacen trabajar más. No les tienen respeto, los tienen en negro. Entonces vemos que pueden existir personas que son ricos con adhesión a una vida cristiana de iglesia, pero que no son cristianos, que no van a entrar al reino de los cielos, porque su conducta con el dinero es mala. Recuerden a Jesús con la viuda. Jesús ve cómo la viuda pasa y entrega todo lo que tiene. Lo poco que tiene lo pone en la ofrenda. Pero mira a los que han pasado antes y dice a los discípulos, ven, esto de lo que les sobra ponen en el arca de la ofrenda. Esta viuda dio más que todos, porque de lo único que tenía, confiando en Dios, fue y lo sembró y lo dejó en la casa del Señor. Sigo acá de nuevo en la palabra de Dios y dice, estoy en el punto B de la guía. Dice, llorad y aullad, les dice. Ese es el consejo que les da. Miren, Santiago es muy duro con ellos. Dicen, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, este es muy propio del estilo de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Usted me dirá, Isaías, Ezequiel o Jeremías, hablan así al pueblo de Dios cuando comete pecado. Llorad y aullad, muchas veces le dijeron, ¿sí? Y Santiago le dice a los ricos que lloren por considerar el lugar futuro al cual van a ir, consideren el lugar de destino que van a llegar, por las miserias que os vendrán. El rico en la tierra, vuelvo a una historia bíblica que está en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Historia única que está en el Evangelio de Lucas, digna de leerla, ¿sí? Lázaro y el mendigo, ¿sí? Uno dice, comía de la migaja de la mesa del otro. Los dos fueron a la presencia de Dios, ¿sí? Dice que el rico le tocó estar en el Hades, en el infierno, digamos. Y desde ahí veía cómo el pobre, el que comía de las migajas, que los perros les lamían las llagas, estaba en el seno de Abraham, en la presencia de Dios. Lo miraba el uno al otro. Porque este tiene bendición ahora y si yo era rico. Y este que era pobre. Y le contesta la carta, el Evangelio, que este pobre ya en su vida había pagado todos los precios que tenía que pagar. Mas él, siendo rico, no había hecho nada. Y el castigo para él era justamente el lago de fuego. Le dice, por favor, déjame que yo vuelva y voy a hablar a mi familia. ¿Sí? Padre Abraham, déjame volver de nuevo a a, 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 a,
No hay forma de volver del infierno, más cuando uno fue un rico y realmente no justificó con su vida la generosidad. Decíamos el domingo cuando predicábamos para compartir el tiempo de la ofrenda, más bienaventurado es dar que recibir. Todos nosotros sabemos que sembrando en amor, sembrando en la casa del Señor, sembrando en los corazones de los que amamos, de la familia, de los amigos, de los que queremos que conozcan de Cristo, comprándoles una Biblia, comprándoles un cassette para que escuchen buena música cristiana y dejen la mala música en el mundo, algún gesto nuestro que muestre el amor a ellos, basta con realmente comenzar a hacer una vida distinta. Me quedo acá. ¿Por qué el lloro y el llanto? Porque el destino de las personas en el lago de fuego es lloro y llanto. En otra parte de la Biblia van a decir con el crujir de dientes, el lugar del crujir de dientes, el lugar del lamento. Ese es el destino de aquellos que no tienen a Cristo en el corazón y aquellos que aman más las riquezas por sobre todas las cosas. ¿Sí? Sigo avanzando, dice, en la vida por venir, o sea, en la vida venidera, se revelan sus riquezas como podridas y comidas por la polilla y enmohecidas. ¡Qué increíble! Porque todo lo que puedo acumular en vestidos, en riqueza, como este hombre rico y el pobre, se contrastan completamente delante de Dios. Esta misma carta de Santiago me recordó que no hay que hacer acepción de personas. Si al hombre rico yo lo recibo en la casa de Dios y lo pongo adelante, ¿sí? Porque viene bien vestido, con anillos de oro, con auto nuevo, con lo que fuera, y le doy un lugar, y le doy participación, y al pobre lo mando allá al fondo, lejos, ¿sí? O no lo atiendo, no lo cuido, no lo bendigo, estoy haciendo acepción de personas. Es muy común que nos pase eso, por amar el dinero, obviamente. Dice que es como podridas y comidas por la polilla enmohecidas. Santiago probablemente se está refiriendo a la destrucción de 3 tipos de riqueza. La comida va a ser podrida, que será corrompida. Las ropas serán comidas por la polilla, ¿no? Y el oro y la plata estarán enmohecidos. Significa que van a tomar un color verduzco, van a perder el brillo. No sé si ustedes vieron que algunos materiales preciosos pierden el brillo porque les viene como un moho, les viene como un hongo encima. Y eso es lo que está contando Santiago acá. Ni tus vestiduras, ni lo que comiste finamente, ni lo que puedas tener en plata, ¿sí? o en esos tesoros, te va a permitir realmente vivir como tienes que vivir en el reino de los cielos, ¿sí? Estás condenado a otro lugar. Cada uno de ellos no es nada en sí mismo. Dice el punto 2. Más eso añade Santiago con un toque dantesco de horror. El moho devorará, lo corroerá todo. Vuestras carnes como fuego, dice, estás atado a sus codicias y ganancias. Su riqueza perece y tú pereces con ella. Y por ello, carcomido por un dolor ardiente. ¿Por qué con un toque dantesco? No sé si ustedes saben, pero existió un escritor italiano que hizo lo que se conoce como la comedia del Dante. Él representó lo que era vivir en el cielo, lo que era vivir en el infierno, y describió básicamente, después de leer la Biblia y demás, este italiano describió más o menos cómo sería el tormento eterno, ¿sí? Esta novela o esta comedia, la comedia del Dante, es dantesca cómo se escribe. El Dante escribe esta comedia para dejarnos dicho más o menos cómo él vio cómo sería el infierno. La Biblia es cruel cuando habla de ese lugar y debemos huir de esa ira venidera, porque la verdad que el amor al dinero, como dije al comienzo, es raíz de todos los males. Yo quiero leer algo acá. Si yo acaparo comida, si yo acaparo vestido y acaparo riquezas y no lo doy, no estoy haciendo tesoros en la tierra. Perdón, estoy haciendo tesoros en la tierra. No estoy haciendo tesoro en el cielo. Si yo acaparo comida, si yo cuando voy a mi alacena, a muchos no ha pasado, ¿no? Encontrar nada más que un pobre paquete de fideo, un poquito de algo, un caldito como para hacernos algo, muy poca comida, ¿sí? Y a otros que les sobra la comida. Miren, yo conocí una familia
que tenía un cuarto completo de conservas y fideos y arroz y harina, carnes secas, un freezer lleno de carne. Era increíble como entrar al súper más o menos en la casa de esta familia. Rica como ella sola. Pero conozco otros lugares donde no hay nada, que dependen de la proveeduría de Dios. Si yo acumulo comida, ¿sí?, en exceso, o comprar cosas en exceso, y que me queden, y que inclusive se me apolille, porque hablábamos de ese tema, el que compra un grano y lo deja mucho tiempo y no lo usa, por ejemplo una harina, sabe que le entra la polilla, puede atacarla. Eso es a lo que Dios aborrece. El rico que teniendo exceso de ropa, siempre compra y tiene placares y placares de ropa y no lo da, o de calzado, y no lo siembra al que ya no lo va a usar, no es un buen cristiano. Yo hablo de la persona. Recuerden, en la carta me está diciendo, si tenés dinero, ser generoso con las cosas que tienes que ser generosa. No acapares en exceso. ¿Sí? Y me quedo en el último punto cuando decía, me queda el punto ahí 2, más eso añade Santiago, un toque dantesco de horror, el modo devorará, corroerá vuestras carnes como fuego. Estás atado a codiciosas ganancias, su riqueza perece, y tú pereces con ella, le dice al rico, y por ello, carcomido por un dolor ardiente, por ese fuego. Mejor llorar aquí, donde hay pañuelo de limpieza en manos de Cristo. Esto es muy bueno el consejo que da la iglesia. Ese IBC es el consejo que estamos dando como la iglesia Visión Cristiana. Es mejor en este tiempo llorar y pedirle perdón a Dios, ¿sí?, que ser azotado en el infierno, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo. Mejor llorar aquí, donde hay pañuelos de limpieza en manos de Cristo, que tener ojos azotados en el infierno. Mejor aullar con los hombres de gritar con los demonios, ¿sí?, que vivir en ese lugar dantesco. Dice la palabra del Señor, que vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. La naturaleza corruptible testificará contra ellos. En el día del juicio se revelará que vivieron sus vidas de manera independiente, en arrogancia, la cual Santiago previamente comentó, al amontonar tesoros terrenales en los últimos días, en lugar de haber amontonado tesoros en el cielo. Y déjeme que ahora sí vamos a la cita bíblica que Jesús les dice a sus discípulos. Lucas 18:22, de nuevo me voy a uno de los evangelios. Tercer evangelio, que le escribe, ese es el médico, es Lucas. Y en Lucas 18, verso 22, es lo que dijimos recién, que usted ya lo conoce, también es una cita bíblica muy conocida, muy especial para los hijos de Dios, ¿sí? La vamos a poder compartir juntos ahora. Lucas 18, verso 22. Dice así. Jesús, oyendo esto, dijo, aún te falta una cosa, le dijo al joven rico. ¿Recuerdan, no? Al joven rico que había ido siendo que todo había cumplido, todos los mandamientos cumplía, pero amaba el dinero, ¿no? Entonces al 22 le dice, una cosa te falta. Y oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Dice que él en el 25, en el versículo que sigue, en el 24, se puso muy triste al ver que Jesús le decía eso. Muchas personas, cuando se le habla de las riquezas que están amontonando, acumulando, cuando llegan a la iglesia, cuando llegan a Cristo, hay que aclararles que si aman la riqueza, no están amando al Señor y que no están haciendo un tesoro en el cielo. Tesoro de buenas acciones, tesoro de dar a los demás, de dar al que no tiene. La iglesia tiene que ser ejemplo en eso, la vida de los pastores tiene que ser ejemplo en eso, la vida de los que sirven en la iglesia, ancianos, diáconos, músicos, porteros, hermanos que trabajan en el evangelismo, tiene que ser ejemplo de no ser amadores del dinero, tiene que ser ejemplo de gente suelta, agradecida con Dios por la salvación y por eso siembran en otros para alcanzar la salvación. Amén. Dice la guía, me vuelvo a la guía, dice en los últimos días
La perdición está representada en frases judías de gran colorido acá. En los últimos días. Y la misma perspectiva inmediata del fin se presenta como una amenaza para los ricos y un consuelo para los pobres oprimidos. Recuerden esa hermosa cita bíblica que compartimos recién, en el cual el rico termina en el infierno y el mendigo, del cual vivía de las migajas y era lamida por sus llagas por los perros, está en el seno de Abraham, está en la presencia de Dios. Ese es un cuadro, ¿sí?, final de cómo será la situación. Dice la Biblia, ahora sí tenemos que leer los 3 versículos que siguen, el 4, el 5 y el 6, están en rojo, ahí uno lo puede leer de la misma guía. Yo quiero leerlos de la Biblia para que veamos siempre que no hay diferencia. Dice acá un concepto que viene ahora importante para agregar. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, acá le llama Señor de los ejércitos. Y si habéis vivido en deleite sobre la tierra, y siendo disolutos, dice, habiendo engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vamos a desglosar en la primera parte el jornal que no le ha sido pagado. Ricos que habiendo obtenido parte de sus riquezas, tras oprimir, tras defraudar a las personas, ¿sí? Vamos acá a aclarar algo. Estamos hablando de ricos que en principio tienen 2 raíces. Uno que dice que es cristiano y otro que vive en el mundo como cualquier otro. Tanto el que vive en el mundo oprimiendo como el cristiano, adherido de no sé de dónde, pero adherido de venir a la iglesia un día domingo, de ayudar cada tanto, lo que fuere, cree que con eso ha alcanzado salvación. Para ese es la palabra esta, y para aquel que es rico en el tiempo actual en el mundo. Casi todos ellos tienen algo en común. Nunca pagan el salario, el jornal, nunca lo pagan como debería valer el jornal. No sé si usted se ha dado cuenta, pero el salario, recuerde que el salario está vinculado con la sal, ¿no? El salario, ese sustento de dinero que tiene que tener la persona, no lo recibe ni en tiempo, ni en forma, ni en lo que es justo. Le pagan tarde, le pagan menos de lo que vale el trabajo el jornal, o no se lo pagan, ¿sí? De esas personas está hablando acá la palabra del Señor. En la guía dice algo importante. El jornal de los obreros es el punto A, hacia el final la hoja 1. Por engaño no le ha sido pagado. Habían retenido los salarios de sus trabajadores. Vivían con complacencia y no tenían en cuenta a los demás. No tener en cuenta a los demás es comienzo de este pecado en los ricos. Como el hombre del relato de Jesús sobre el rico y el Lázaro, lo hemos compartido recién, ¿sí? Lucas 16, verso 19 al 31. Si vamos un ratito a ese capítulo, Lucas 16, recuerde que solo está en el Evangelio de Lucas, no lo va a encontrar en otro lugar. Estamos en una de las cosas especiales de la Biblia, no lo va a encontrar en otro evangelio. Pero es importante que nosotros lo recordemos para lo que estamos compartiendo ahora. ¿Amén? Lucas 16, ¿sí? Verso 19 al 31. Un par de cosas interesantes acá. Vamos al versículo 22. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Recuerde que el seno de Abraham, estamos hablando del cielo, del lugar de bendición, el lugar de descanso, la tierra prometida. Dice: y murió también el rico y fue sepultado. ¿Sí? Y en el Hades alzó sus ojos. En el Hades es el infierno. El Hades es el infierno. Alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hay una distancia entre el cielo y el infierno. Va a haber una distancia. La persona que sea juzgada por el Señor y llegue a ese lugar no va a poder pasar de un lugar a otro. La Biblia acá lo va a aclarar bastante bien. Dice el versículo 26:
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. No se puede sacar a nadie del infierno y llevarlo al reino de los cielos. No sé si me entiende. No puedo pasar a alguien que esté en el infierno al reino de los cielos. Vamos a hacer algo acá, un paréntesis. No está escrito, pero sí lo vamos a compartir. La Iglesia Católica tiene una costumbre, ¿sí? Recuerde que la Iglesia Católica maneja el infierno para el tiempo final, maneja el cielo y maneja el purgatorio. En la Biblia no me habla, en este mismo pasaje no me habla de un purgatorio, un lugar donde le van las almas a pagar sus deudas, y donde usted quizá si fue católico o si cuando nos está escuchando ahora cree que realmente puede ir y poner una misa, pagar una misa para que un día el alma del pobre infeliz que cayó ahí por ser un supuesto pecador o siendo pecador, pase un día del purgatorio al reino de los cielos. Es imposible. Ese es un negocio de la Iglesia Católica, ¿sí? No existe una indulgencia después de haber pecado. No existe tal indulgencia. La indulgencia es el perdón de Cristo Jesús. Si usted vio alguna vez la película de Martín Lutero, si no yo le invito, como tantas veces le hemos dicho acá a mis hermanos, que la vean. Martín tiene un encuentro. Martín va a Roma, desde Alemania. Llega a Roma y hay una escalera y Martín viene con los bolsillos llenos. ¿Por qué? Porque él pensaba que podía sacar a sus, creo que son sus abuelos, un buen familiar directo de él, es sacarlo porque le decían que ni bien las monedas que se ponían en el cofre ese, y le daban un papel, un acta, para que sea llevado hasta el final en oración de la escalera, y ahí arriba la persona era liberada del purgatorio y pasaba al reino de los cielos. Dice que, uno lo ve en la película, pero Martín paga confiado. Dice que tiró las monedas ahí, le dieron el acta y comenzó a trepar. Pero miraba alrededor de él y veía gente con pobreza. Gente rica y gente con pobreza. Y comenzó a entender por la gracia de Dios que eso no era de Dios. Y Dios le trajo luz a Martín Lutero. Martín Lutero condenó grandemente las indulgencias de la Iglesia Católica. No se puede pasar de este supuesto purgatorio ni desde el infierno a nadie al reino de los cielos. Solo entran al reino de los cielos los que son hijos de Dios. Solo los que tienen a Cristo en el corazón. Solo los que han recibido el Espíritu Santo, el que lo ha acompañado en el camino hacia adelante. Es una película interesante de ver. Siempre que uno la ve, me pasa a mí, yo le saco más jugo. Y veo los gestos de Martín y digo, ¿cómo? Claro, este hombre tenía la luz. Dios lo comenzó a alumbrar, le comenzó a sacar la ceguera. Ojalá fuera así con todos nosotros, que Dios nos mande algo que nos haga ver distinto. Me vuelvo a la guía. ¿Sí? Habían condenado y asesinado de una posición de poder. Dice el punto 1 del final de la hoja 1. Aplazar el pago en una especie de estafa, ya que despoja al acreedor del beneficio de la mejora. Así se le graba aquí toda como la injusticia, así como la codicia, ya que vivían de las labores de otros hombres y hacían pasar hambre a los pobres para enriquecerse. Es una estafa, ¿sí? Yo trabajé para alguien, yo soy acreedor de esa persona. El acreedor es quien va a cobrar, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? ¿Sí? Yo soy acreedor. Yo pasé a ser un acreedor, yo le voy a cobrar a él y él no me paga. Yo soy acreedor de esa persona, necesito que él me dé el crédito, necesito que me dé mi jornal, pero no me paga. Él se enriquece con lo mío. O toma una parte y me da menos. ¿Sí? Doy vuelta a la hoja de la guía, me voy a la parte 2 de la hoja y me encuentro. Recuerde, la cita que está en azul es la que estamos compartiendo, ¿sí? Y la que está en color rojo es la cita bíblica completa. ¿Sí? Dice que los clamores, dice la hoja en el punto B al dorso, de los que habían segado, el que segaba era el que estaba en la cosecha, ¿no? El que había cosechado. ¿Sí? Los clamores, muchas veces hemos visto películas de esclavos. No sé si has visto películas de esclavos. Por ejemplo, hay películas que me remontan al tiempo de la esclavitud,
de los negros en Estados Unidos, de los negros que vivían en el sur, con los famosos visitantes del sur, los sureños. Aquellos que hicieron guerra en contra de los del norte, donde estaba después la liberación que llegó a través de Abraham Lincoln. Pero los del sur amaban las riquezas y tenían un ejército de personas de color que les trabajaban en los campos de algodón. Y estas personas cosechaban el algodón y no se les daba nada más que un poco de comida, un lugar quizás para dormir, y aquel que le faltaba al amo era golpeado, molido, para poder casi tener que escapar de ese lugar de prisión para salir de esclavitud. En la siega, que cuenta acá, los clamores, los que han visto algunas películas, ven que la gente clama, ¿sí? Están segando. Dice que el Señor de los ejércitos, dice que Dios sabe cuando alguno de nosotros pasa por esta circunstancia de haber trabajado y no haber recibido, y de haber tenido que orar, por favor, Dios mío, haz que este hombre le toque el corazón al que es mi patrón, le toque el corazón a aquel al cual he trabajado. Acá me está diciendo que delante de los ojos de Dios no queda sin resolver. Se va a resolver esta situación, ¿sí? No me dice que es acá, pero sí en el reino de los cielos. Sí cuando llegue el día final. El título del Señor de los ejércitos, el Señor del sábado, del Señor del Sabot, yo quiero leerlo de nuevo, me voy de nuevo. Recuerda que estoy compartiendo parte del texto bíblico que tenemos en nuestras Biblias y estoy compartiendo, ¿sí? lo que viene acá. ¿Sí? Me está hablando, ¿sí? En Santiago 5:4, no debo confundirme con el título del Señor del sábado, ¿sí? Usado en Marcos 2:28, en Lucas 6:5. En cambio aquí suena acá una traducción, una idea que subyace del hebreo del Señor de la multitud, del Señor de los señores. ¿Sí? Habría que comparar dos textos bíblicos, Romanos 9:29, Isaías 1:9, que significa el Señor de los ejércitos, especialmente en el sentido de los ejércitos celestiales y angélicos. Describe a Dios como el guerrero, el comandante en jefe de todos los ejércitos celestiales. En la Biblia nosotros hemos encontrado la frase Jehová de los ejércitos, ¿sí? Entonces está hablando de esta persona, la palabra de Dios. El punto 1 de la hoja 2, el punto I del B, dice: el uso de este título tenía por objeto una advertencia sombría a estos ricos injustos. ¿Por qué sombría? Porque les está avisando de algo malo que les va a venir. Es sombrío lo que les está diciendo el futuro. El futuro de ustedes, si siguen así, es tinieblas, es perdición, un lugar donde van a llorar y van a aullar por justicia y no la van a encontrar. Sigo en el punto ahí. Los gritos del pueblo al que habían oprimido habían llegado a los oídos del Dios que manda a los ejércitos celestiales, el Dios de la fuerza, el Dios del poder, el Dios del día del juicio, el Dios del juicio. Punto 2 que está ahí. La referencia principal acá es Yahvé, Jehová, como el Dios de los ejércitos de Israel, y más tarde de los ejércitos del cielo. Los rabinos raramente usaban el título, pero en Éxodo 3:6, ahí me lo conecta, con la guerra de Yahvé contra la injusticia. Éxodo 3, versículo 6. Yo quiero leer Éxodo 3:6. Me voy al Antiguo Testamento, viendo siempre este todo precioso que tenemos en la palabra de Dios. Paso Génesis y me encuentro ya ahí en Éxodo. Y en Éxodo 3:6 dice esto el Señor. Recuerden que este es el llamamiento de Moisés a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Saben, no? Este es el llamamiento de Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En el versículo 6 dijo así el Señor. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, le dijo a Moisés. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro
porque tuvo miedo de mirar a Dios. De ese Dios estamos hablando cuando hablamos de Yahvé o de Jehová. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Estaba oprimido por Faraón. Faraón no pagaba los jornales que tenía que pagar. En el mundo la esclavitud me cuenta eso. Faraón siempre fue el sinónimo del sistema, el sistema de Egipto fue el sinónimo del sistema que tiene este mundo. ¿Sí? Y el que lo gobierna, Faraón, es el sinónimo mismo del demonio, gobernando este mundo. ¿Sí? Gobernando las cosas. Me vuelvo de nuevo a la guía. Dice así. Este es un apelativo muy frecuente del Dios del Antiguo Testamento y significa su poder incontrolable. Dios es un Dios todopoderoso y justo. Los medios infinitamente numerosos que tiene para gobernar el mundo, defender a sus seguidores y castigar a los malvados. Punto C. Y el texto que está en azul en la guía es el mismo texto bíblico que veníamos leyendo del rojo que estaba anteriormente. Habéis condenado y dado a muerte al justo, y él no hace resistencia. ¡Wow! A veces que los justos, lo he visto en muchos hermanos, cuando tienen un patrón cristiano que no paga lo que tiene que pagar, cuando los tienen negros, cuando se olvidan de ellos, cuando los hace trabajar extras y demás, he visto a muchos tener que callarse la boca. Quizás pase por dos cosas. Pasa, creo, como la primera, que aman tanto a Dios que tienen confianza en que Dios va a pagar esa situación en un momento y que Dios la puede revertir. Y yo creo que es así. Y a veces pasa porque ciertamente son personas que no manejan ya un lenguaje ni soez, ni de maldad, ni de nada en sus corazones. Son justos, son hermanos que han alcanzado la paz con Dios. Y su providencia divina la ven en todos los días. Entonces descansan en Dios y pueden aún seguir trabajando. Yo no sé cómo es eso. La verdad que muchos se ponen a pensar, ¿pero cómo será? Y bueno, una cosa especial. A algunos lo hemos pasado, a otros lo hemos visto de lejos. Pero sí hay gente justa que no hace resistencia. Prefieren orar, prefieren clamar a Dios antes que levantarse en un juicio o en algunas situaciones así para reclamar lo que les pasa. Por eso la palabra dice, y no les hace resistencia a los ricos esos. Muy a menudo los que son pobres y no tienen el poder en este mundo, tienen muy poca satisfacción de la justicia. La justicia de este mundo es corrompida por el hombre. El que más tiene compra abogados, el que más tiene compra jueces. El pobre no. El pobre necesita que le toque un buen abogado, que ame cumplir su tarea como buen abogado, y a un juez que sea justo, que sea correcto. Hay poca satisfacción de parte de la justicia, pero sus clamores son escuchados por Dios, quien garantiza que al final de la carrera enmendará cada mal y contestará cada injusticia. Amén. Gloria a Dios por eso. Dice el texto, habéis condenado y dado a muerte al justo. Tómelo literalmente o metafóricamente. Los usureros y extorsionadores, que no solo roban, sino que violan a los pobres que caen en sus redes. Miren, de esto hay una gran discusión. Nos ha tocado escuchar o compartir de una serie que está en la televisión ahora andando en Netflix. Se llama El Reino. Yo prometo que en algún momento voy a ver mi opinión concreta sobre esa serie. Solo puedo tomar ahora una parte. Vi lo poco que vi de la serie y lo poco que entiendo que Dios me muestra en la serie esta, es que hay personas que son injustas y que aman muchísimo el dinero, ¿sí? Que dicen adherirse al plan de Dios, pero no se adhieren al plan de Dios. Y veo que hay gente más pequeña, más humilde, que vive en las injusticias de estos más poderosos, ¿sí?
y la viven puntualmente, ¿sí? Y utilizan su pecado. Creo que estamos viviendo tiempos difíciles y finales. El que ama el dinero, sea un pastor o un miembro de la iglesia, terminará por ese camino de maldad, ¿sí? Son prestamistas y usureros. Exactamente. No, está mostrando el tiempo final. Es un panorama, es como te dieron un pantallazo, ¿no? Te dan, pasa que a veces a algunos nos toca, cosas. Mi hermano pastor. Sí. Que en la verdadera iglesia de Cristo, Sí. ahí es donde más se va a notar. Más se va a notar. Ojo con ese detalle. Los que eran de nosotros, que se habrán salido de nosotros. Organizaciones religiosas que Sí. serán aparentemente muy santitas, muy Sí. pulcras, muy derechitas. Sí. Pero la Biblia dice que en la iglesia verdadera van a suceder estas cosas y se tiene que manifestar. Y se tienen que manifestar ahora. Vos lo que estás contando, mi hermano, es así. Por eso digo que estamos en un tiempo difícil. ¿Cómo es Santiago? Me dicen, en el tiempo final va a haber pastores, va a haber iglesias, denominaciones, hermanos de la iglesia que van a amar más al dinero y van a extorsionar, van a oprimir, van a no dar lo que tienen que dar. Van a atesorar riquezas que no tienen que atesorar. Pastores que se hacen llamar Cristo. Claro, se hacen llamar Cristo. Se creen ungidos, ¿no? No, Cristo. Cristo, sí, directamente Cristo, el ungido. Cristo. Que faltan los clavos. Miren, dice acá, ¿no? Usureros y extorsionadores que no solo roban, sino que violan a los pobres que caen en sus redes. En la guía, yo me voy a leer de nuevo, recuerden que estamos compartiendo la guía y la palabra del Señor de la Carta de Santiago. Yo me voy a volver a leer el Evangelio, la Carta de Santiago a mi Biblia. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice el versículo 8, sí, los dos versículos que vamos a compartir ahora. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Vamos al punto A ahora sí de la guía. El texto en rojo, recuerden que son los dos versículos que yo acabo de leer. Pero lo desglosemos en lo que está en azul. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Santiago trajo el asunto del juicio final ante nosotros. En su observación sobre los ricos impiadosos, o sea, que hacen impiedad, maldad, eso significa la impiedad es hacer maldad. Y sus destinos, ¿dónde va a ser el destino final de ellos? Ahora llama a los cristianos, especialmente a aquellos que tienen paciencia en las dificultades, a tener paciencia para soportar hasta la venida del Señor. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esta es una carrera en la vida cristiana que si yo la atropello con toda mi fuerza, lo más probable es que caiga al arranque nomás. Y sea ya mi primer caída, ¿vieron lo que dice? 7 veces caerá el justo, ¿no? Sea mi primer caída y tropezón fuerte en la vida cristiana. No es de los rápidos de la carrera, es del que persevera. Es del que tiene paciencia, es del que soporta. Decíamos el día domingo, el que cuando se le ofende puede pedir perdón porque tiene su corazón en paz y quiere ganar a su hermano. Esa es la carrera que habla Cristo. El que tiene amor por el que no tiene nada, aquel que visita al que está en la cárcel, aquel que visita al que está enfermo, ese es el que corre la carrera. Ese que ora por su patrón que es un malvado, ¿sí? Que no merece quizás tener tantas riquezas, se las ha hecho porque como Saqueo, robaba, porque no pagaba lo que tenía que pagar, pero él tiene paciencia, sigue orando porque su patrón se convierta. Y él sigue hablando de Cristo. Miren acá de nuevo la guía, dice, soportar hasta tener la paciencia hasta la venida del Señor. Punto 1 del punto ahí A. Santiago no despierta ningún sentimiento de clase. Por ejemplo, los trabajadores como patrones injustos, contra los patrones injustos. Si no deja a los opresores ricos a la inminente venganza de Dios por su crueldad. Yo quiero hacer mención a algo acá.
Y voy a leer el punto 2 y voy a hacer mención a algo que no está, pero yo le voy a pedir que por favor lo escriba. Dice el punto 2 ahora: a veces en efecto de la misma esperanza de la venida del Señor ha parecido aumentar la impaciencia en lugar de la paciencia. O sea, paciente en la comunión con Dios. Nosotros no debemos ser impacientes. Yo veo a muchas personas ahora muy impacientes por la venida del Señor. Nosotros predicamos de la venida pronta del Señor, pero algunos andamos muy impacientes por ese tema. Acá habla de una paciencia hasta la venida del Señor. El día y la hora, nadie la sabe. Corramos la carrera con fuerzas en Cristo Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Y te escucho. Yo conozco hermanos de otras iglesias que dicen, si viene el Señor, me voy con él. Y ya se están subiendo a la nube. Sí, pero no saben lo que dicen. No saben lo que dicen, no saben lo que Porque dicen. el problema con nosotros, que hoy estamos bien, mañana capaz que amanecemos por el físico espiritualmente hablando. Sí, Y no estamos en condiciones. claro. Mira, eso que vos contás es lo que cuenta esta parte justamente, mi hermano, porque si hay personas impacientes por subirse a la nube del Señor, pero el tiempo es del Señor. Yo quiero contarles algo, quiero hablar de los juicios. ¿Cómo? Pero no cambian. ¿Cómo? Son impacientes para irse con el Señor, pero no cambian. No son impacientes para el cambio de acá, ya eso, y capaz que siguen atesorando cosas, ¿no? Yo quiero que vamos un ratito a 1 Corintios. No está anotado ahí, pero yo quiero que vean cómo trabaja el juicio. El juicio de Dios, ¿no? Y cómo trabaja el juicio para darnos paciencia a nosotros. Miren, vamos a ver algo acá interesante. 1 Corintios, la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los que viven en Corinto, ahí en Grecia, ¿sí? A estos corintios, ese es el gentilicio. Y en el capítulo 6, llegamos a 1 Corintios 6, Dios dice esto para nosotros y que está muy bueno recordarlo ahora. Muchas veces yo comenté de acá desde el púlpito que es muy doloroso, lo dije el día domingo, que la iglesia se excluya del problema de dos personas, de dos hijos de Dios. La iglesia que se excluye, que se lava las manos como Pilato entre dos problemas de dos hijos de Dios y no les aconseja, según la palabra de Dios, que realmente hagan la paz en Dios y que sean hermanos, está mal, están equivocadas. Lavarse las manos no es la situación buena. Lean el versículo 1 conmigo. No la iglesia. Algunos. Claro, los que gobiernan, obviamente, los que gobiernan la iglesia. Dice, ¿os alguno de vosotros, es una pregunta que hace el apóstol Pablo acá, cuando tiene algo en contra de otro, estamos hablando de dos creyentes, ¿no? El trabajador pobre, maltratado por otro supuesto creyente que viven juntos los dos en un lugar, un ambiente de trabajo, ¿no? Por decirlo así. Y algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. El juicio de delante de los santos es en Mateo 18, cuando yo le conté, dilo a la iglesia. La iglesia puede juzgar esas cosas. Llamar a los dos hermanos y ¿por qué caer en el juez injusto? ¿Por qué ir al juez laboral, por ejemplo, a reclamar algo? ¿Por qué la iglesia no sienta a aquel que ha maltratado a su hermano porque no le ha pagado el jornal? Dice, hermano, usted tiene obligaciones de atender y cuidar a tal persona. Y lavarse las manos, decir, pucha, yo no vi qué pasó. Yo no sé si trabajaban juntos o no. O quedarle una deuda y no pagársela más y así ponerla en el olvido. ¿Me entiende? Porque somos una familia y el juicio de la iglesia es un juicio santo, es puro. El juicio de la iglesia, cuando lo establece, no es para destruir a uno y es levantar a uno y bajarlo. Es para igualar, para que los dos sigan siendo hermanos. Amén. Y sigo acá leyendo, miren, esto se pone mejor todavía. Dice ahora, ¿o no sabéis que los santos, o sea los justos, han de juzgar al mundo? ¿Cómo? Dice la Biblia. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, le dice a los de Corinto, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Sí, somos indignos. Un día, en el día final, la iglesia del Señor, los justos del Señor van a juzgar al mundo. Porque tendremos la palabra de Dios grabada en el corazón para decirle al mundo, esto fue pecado y esto te va a condenar a una vida
en el infierno. Nunca te arrepentiste, nunca buscaste a Cristo como la salida de tu vida. Entonces acá me está diciendo, si yo voy a ese momento en que no daño a alguien y no me arrepiento, estoy llevando un momento que estoy juzgando quizás con un juez del mundo, me voy al juez laboral, al juez en civil, al penal, a reclamar quizás en el juez del mundo. Si la iglesia se lava las manos, ¿sí? Si la iglesia se lava las manos, si los que guían la iglesia miran para otro lado y no miran las cosas que tienen que mirar, la iglesia siempre sufrirá esas consecuencias. Dice la Biblia acá, yo quiero terminar con esto ya, miren, se pone mejor. Esto es pequeño. Eso es un problema pequeño. ¿Se puede juzgar en la iglesia? Sí, se puede juzgar. ¿Se puede dar un consejo? Sí. 3, el versículo 3. Miren a dónde me lleva Cristo ahora, cuando deja esta palabra, el Espíritu Santo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¡Wow! ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Tenemos la autoridad para juzgar las cosas de esta vida. Estamos capacitados porque tenemos la palabra de Dios para juzgar al mundo. Y la podemos aplicar. Amén. 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 Perdón, hermano. Bueno, Diga. Y ahí está el punto. Esa última frase. Sí. Cuando dice, en el versículo 3, ¿cuánto más las cosas en esta vida? ¿Qué pasa cuando nos enteramos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas? Yo soy cristiano y me aplico y escudriño la Escritura. Amén. Pero de repente, un ejemplo, que anoche hablamos en una casa, de repente viene uno con, quiero que bailemos, que hagamos circo, para traer gente o para adorar. No. ¿Tenés la capacidad? Bueno, pero si yo enfrento a esa persona con la palabra, va a saltar otro cristiano, otro adherido, un adherido. Y va a decir, ay, hermano, no lo juzgue al hermano si Dios... No, si nosotros... Tenemos la capacidad por Dios. Dios Amén. puso nosotros camino derecho. Tenemos la palabra. Eso es lo que nos avala. De decir esto es malo, esto es bueno. No te decís que juzgaste a otro. Claro. O sea, no que juzgaste, que le mostraste realmente... Claro, lo que decía la Biblia, lo que decía la palabra que estaba mal. Claro. Miren, dice... Y hay pastores que se llaman, yo no juzgo a nadie, hermano, porque ahí Dios... Si la Biblia lo está diciendo... Pero por ahí también puede suceder de que le abrís los ojos al hermano. Claro, le ayudás al hermano. Al decirle la verdad. Pero esa es la intención. ¿Se acuerdan de la cita bíblica? ¿O ganás un amigo o no? Pero ¿recuerdan la cita bíblica que dice Jesús, juzgad todo con justo juicio? Claro. Y si yo tengo pecado, no puedo juzgar a otro y sacarle la viga, la paja que está en el ojo ajeno si yo tengo una viga. Pero si yo estoy limpio, purificado por la palabra de Dios, tengo la autoridad para ayudarlo a mi hermano a que entienda cómo es la cosa. Porque juzgo la situación, digo, mira hermano, hacer un circo es malo. Hacer algo para no dice la Biblia eso así. Tenemos algo increíble que es la palabra de Dios, ¿no? Hacen pasar a uno adelante el pastor. Y me acuerdo que le preguntaba a la persona que supuestamente se había traído de ahí del púlpito, no sé, de acá de la banca, y le preguntaba, ¿vos sos demonio? Sí, yo soy demonio, le decía. ¿Qué haces en la mañana? Y me levanto, tomo café. Y yo decía, nadie de toda la iglesia no va a salir a decir. No se conversa con los demonios. O sea, claro. Está en la Biblia. Claro. Bueno. De mentir. Porque está mintiendo. Nosotros veremos en la iglesia de Cristo, en la verdadera iglesia de Cristo, cero de esas cosas. Y en la iglesia que no es de Cristo, o que tiene curanderismo, místicos, bueno, un poco de eso muestra la serie esta. Bueno, miren acá, dice el 4, si pues tenéis juicio sobre cada cosa de esta vida, miren lo que me dice el Señor, juzguen las cosas de esta vida. Dice, podéis para juzgar a los que son de menor estima de la iglesia, para avergonzaros digo, miren lo que dice el apóstol Pablo,
¿sí? Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto lo hacen delante de los incrédulos. Cuando dije yo que van a llegar esas cosas. Yo lo invito a que usted siga leyendo el capítulo 6. Me vuelvo a la guía porque si no me voy a salir un poco de tema. Ya estoy casi al final. Pero vamos a seguir predicando siempre de esto, porque yo creo que la conciencia, por lo menos de esta casa, es predicar así. Me vuelvo a la guía, miren, dice así. Sí, estoy en los dos versículos que leímos, el 7 y el 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia. Dice, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Tened paciencia. Santiago trajo el asunto al juicio final entre nosotros en su observación sobre estos ricos y su destino. Y ahora llama a los cristianos, especialmente a aquellos que tienen paciencia, ¿sí?, en las dificultades, a tener paciencia hasta soportar a la venida del Señor. Eso lo dijimos recién. Y ahí vienen dos puntos interesantes. Santiago no despierta ningún sentido de clase. Por ejemplo, de los trabajadores contra sus patrones, lo hemos dicho recién, injustos, y deja a los opresores ricos, dice, ante la inminente venganza de Dios por su crueldad. A veces, en efecto, la misma esperanza de la venida del Señor ha parecido aumentar la impaciencia, ahí fue el lugar donde nos fuimos recién, en lugar de traer paciencia. O sea, sea paciente en la comunión con Dios. Punto D. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia. Un labrador, es el ejemplo que usa ahí Santiago, no se rinde cuando los cultivos no se pueden cosechar inmediatamente. Él sigue trabajando aún cuando el cultivo no se puede ver. Está la semilla en tierra y no aparece nada todavía. Los cristianos deben trabajar y ejercitar la paciencia aún cuando el día de la cosecha les parece muy lejano. ¿Cuál es el día de la cosecha? El día del Señor. Lo hemos dicho recién. Y dice algo acá. Como Santiago nos instruye, debemos esperar en Dios y no perder el ánimo. Un hombre al que se le da una recompensa por esperar mantiene su valor. Cuando tiene que esperar dice, no es más de lo que esperaba. Nunca, dice, pensé que iba a matar a mi enemigo de un primer golpe. Nunca imaginé que capturaría la ciudad tan pronto como hubiera cavado la primera trinchera. Contaba con esperar, ¿sí? Sigo leyendo acá y me dice, ¿sí?, hacia el final, nunca imaginé que capturaría la ciudad tan pronto como hubiera acabado la primera trinchera. Contaba con esperar y ahora ha llegado, dice, encuentro que Dios me da la gracia para seguir luchando, ¿sí? Y la paciencia salva a los hombres de gran cantidad, prisa y locura. Gracias, mi amor, sos muy buena. Usted se preguntará qué hizo esta mujer buena conmigo, que me dio Dios. Me acercó la hoja porque me está diciendo, pastor, vos tenés más cosas en tu hoja. Muy bien. Pastor, la terminó, me están diciendo. Yo quiero, voy a hacer nada más que menciona lo que dice la cita bíblica. Vuelvo un ratito a Santiago, agarra su Biblia un ratito. Esto es verdad, no está en la guía, usted lo va a tener la semana que viene. Gracias, amor mío, gracias, amada mía. Decía el 7 y el 8 de dos cosas, la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Sí? La lluvia temprana que caía sobre Israel, había en un tiempo de lluvia que era en octubre en Israel, era para ablandar el suelo de lo que se iba a plantar. Nosotros, los que alguna vez hemos visto cómo se trabaja en el campo, hay que regar, hay que llenar la zanja o los surcos con agua para que la tierra esté blanda para poder recibir la semilla. Esa es la lluvia temprana, ya sea que usted le llovió de los cielos o le dio agua a la tierra. Y la lluvia tardía, que para los judíos llegaba en marzo, ¿sí? Cuando llegaba en marzo, ¿sí?, los judíos sabían
que la tierra estaba lista para ser levantada a la cosecha. La tierra no iba a poner resistencia para que la cosecha se levante. ¿Sí? El Espíritu Santo ha sido marcado como una lluvia temprana y lluvia tardía. La iglesia tuvo una lluvia temprana del Espíritu Santo allá por Pentecostés. Y usted me dirá, ¿por qué, pastor? Porque si recuerda Pentecostés, 12 apóstoles, 100 que estaban en el aposento alto, según dice el Hechos 1 y 2, recibieron la visita del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como lluvia temprana en nuestro corazón. Nos permite recibir la semilla. Si usted se recuerda, dice que había como 5.000 hombres, 5.000 personas en ese momento, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a dar un mensaje. Los corazones están ablandados por esa lluvia del Espíritu Santo, prestos para escuchar de Cristo Jesús. ¿Sí? Comienzan a hablar en nuevas lenguas, porque el Espíritu Santo trae sobre nuevas lenguas para que cada uno de los que está ahí sentado, que está escuchando, escuche en su lengua de origen. Hay que leer Hechos 2 porque es hermoso. El Espíritu Santo comienza a hablar de eso. Yo quiero tocar ese texto bíblico y ya con eso ya dejamos. Y que usted lo lea en casa, porque así cerramos ese versículo. No está ahí en la guía, vuelvo a repetirlo, anótelo, lea en casa, sea noble, después que el Señor le diga. Dice así la palabra del Señor. Versículo 14, perdón, vamos a leer desde el versículo 5, ¿quieren? 4. Dice así. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estoy leyendo Hechos 2, 4, ¿no? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones, dice, bajo el cielo. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son los galileos quienes, dice, estos que nos hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar en cada uno de nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en la Mesopotamia. Eso sería la Mesopotamia, estoy hablando de lo que es Irán, Irak ahora, ¿no? En la zona donde están el Éufrates y el Tigris. En Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes tanto como judíos prosélitos, cretenses, los de Creta, los de la isla, y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando llega el Espíritu Santo, y usted mira el mensaje de Pedro, Pedro siembra la palabra de Dios en los corazones eso. Les habla de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo es esa lluvia temprana. El Espíritu Santo también hace la lluvia tardía. Miren, yo quiero leer el último versículo ahora sí. Dice el versículo 17. En los postreros días, dice Dios, versículo 17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Estamos viviendo los postreros días. Estamos viviendo una lluvia tardía. ¿Sí? Muchos corazones van a tener que recibir la lluvia temprana y nosotros les podemos acercar a ese Espíritu Santo predicándoles la palabra de Dios. Y en esa lluvia tardía de muchos corazones veremos los cambios que estamos orando para que sí la palabra de Dios se llegue al fin que estamos compartiendo. En realidad sería como, o sea, acá entre nosotros sería como la lluvia tardía, cuando uno le habla y nunca entiende, No. La lluvia tardía va a ser el momento en el cual va a venir la cosecha. Va a venir la siega. El segador va a pasar levantando las jabillas. Va a comenzar a separar la paja del trigo verdadero. Los hacen los ángeles. Va a llegar el tiempo final. Eso es en el tiempo de la cosecha. Pero voy a llegar. Cuando llegue ese momento hay una lluvia del Señor. Esta lluvia tardía del Espíritu Santo se está derramando sobre toda carne. Sobre todo aquel que quiera recibir el mensaje de Cristo. Sí, exactamente. El punto es de que nosotros estamos para sembrar. Amén. Y estamos sembrando. Esa es una pregunta que debemos hacer. Personal. Oramos y después charlamos un ratito más si quieren. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos que tomes dominio y control de nuestra vida. Agradecemos palabra de Dios que es la carta de Santiago. Palabra que me muestra que no debo ser
un amador del dinero, que no debo ser un opresor de aquel que no tiene, que no tengo que hacer acepción de persona, que si hago todo eso y amo el dinero, no estoy haciendo tesoro en el cielo. Ayúdame, Señor, a ser una persona que no sea acaudalada en exceso, sino que con lo que tenga sepa vivir fiel, contento, agradecido con ese contentamiento que viene de los cielos. Gracias por el pan que nos pones todos los días. Gracias por el trabajo que nos das todos los días. Sea poco, sea mucho. Gracias, te agradecemos, Señor. Gracias por la ropa que podemos tener. Gracias, amado Dios, por el dinero que tú nos pones en el bolsillo para adquirir lo que necesitamos. Y muchas gracias porque muchos de nosotros hemos advertido que hay otros que sufren y de lo mucho que tú nos das a veces, de lo que tú nos siembras a nosotros, nosotros podemos dar a los demás. Amado Dios, en el nombre de Jesús, que tu iglesia, que esta casa y que muchas iglesias sean de ese tipo de corazones, que no amemos el dinero, que no amemos las cosas de este mundo, que sepamos que vamos a juzgar un día al mundo, que sepamos que tenemos al Señor de señores en nosotros, al Señor de los ejércitos, que Él es justo ante cada cosa. Amado Dios, te pedimos perdón por esas iglesias que están equivocadas. Pedimos que tu Espíritu Santo las corrija. Y si hay creyentes en ese lugar que necesitan la luz de Cristo en esta hora, en el nombre de Jesús comience a brillarle Jesucristo y que tú los despiertes y los lleves, Señor, al lugar que tú quieras, Señor, al lugar de tu redil, en el nombre de Jesús. Yo te agradezco por mis hermanos y hermanas de esta casa. Te agradezco porque sus corazones pueden escuchar esta palabra como yo, y es tu palabra, no es mi palabra, y nos puede cambiar. Nos puede cambiar. Nos puede cambiar para no equivocarnos, para no cometer errores y para, amado Dios, confiar que este día cercano tuyo lo podamos disfrutar en esa paz de ser tus ovejas, esa paz que nos da realmente tu presencia en nuestro corazón. Te pedimos por el que no tiene, que en esta hora o el que está pasando injusticia, para que en el nombre de Jesús tenga la paciencia y, amado Dios, que tú hagas las venganzas y que tú seas el juez de ellos en esta hora, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, por esos corazones que están dolidos o dañados, porque han sido ofendidos, Señor, por las malas conductas, Señor, de la iglesia, de algunas personas. Pero en el nombre de Jesús, que tú les sanes ese corazón, que tú pongas en ellos las fuerzas nuevas, la renovación, la restauración, y si son tus hijos en esta hora, se pongan de pie y sigan trabajando para ti, en el nombre de Jesús. Bendice esta casa, bendice a mis hermanos y hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios por eso. Saben que es importante que la iglesia, ¿por qué decíamos que era práctica esta carta, no?